después de haber visto casas de familiares quemarse por incendios ocurridos en Argentina. Vimos que el problema de incendios era algo grande, como fue simplemente que hicimos algo para eso, a nivel tecnológico que usa imágenes satelitales, y nos dimos cuenta que la problemática principal para reducir las pérdidas que se generan por incendios era detectarlos tempranamente. Damos un sistema de alerta temprana de incendios forestales, usando satélites, cámaras en torres de detección e inteligencia artificial. Damos alertas por WhatsApp, que es algo que no dan. Damos detección de rayos, que son la principal causa natural de los incendios forestales. Proveemos datos climatológicos. Hoy en día tenemos más de 24.000 usuarios de la plataforma en 15 países de toda Latinoamérica. Logramos superar a la rapidez de alerta del sistema de NASA y eso fue un poco lo que nos permitió crecer y llegar a muchas personas. Cerramos contrato con el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios en Argentina e implementamos el sistema en 70 centrales de bomberos del país y también trabajamos con las empresas forestales más grandes de Latinoamérica. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Podcast. Soy Jaime Sotomayor y el día de hoy tenemos como invitado especial a Franco Rodríguez Biao. Él es el cofundador de Satellites on Fire, una startup argentina que utiliza tecnología satelital, cámaras terrestres e inteligencia artificial para la detección temprana de incendios forestales. La startup fue fundada en 2020, cuando Franco tenía apenas 16 años, junto a sus socios Joaquín y Ulises. La empresa surge a raíz de los incendios que afectaron a familiares suyos en Argentina. Hoy, Satellites on Fire tiene un sistema que monitorea más de 200 millones de hectáreas en 11 países y superando la velocidad de detección de incluso organizaciones como la NASA. Además, han recibido numerosos reconocimientos, premios, han pasado por varios programas de aceleración, los cuales discutiremos ahora un poco los pros y cons de haberlo hecho, como muchos temas más. Antes de pasar con Franco, les recuerdo que pueden contactarme a través de LinkedIn. Ahí estoy compartiendo constantemente todas las actualizaciones de las cosas que vengo haciendo, así no se pierden absolutamente de nada. También los invito a ir a jaimesotomayor.com, donde se publican todos los episodios de este podcast. Bueno, sin más, vamos ahora a conversar con Franco. Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Jaime, bien, gracias por la invitación. Encantado de tenerte y estás en tus oficinas de Buenos Aires, si no me equivoco, ¿no? Así es, al lado de la cancha de River. Sí, pues, Núñez. qué cool. Tuve la oportunidad de visitar esa zona cuando estuve en el Innovation Tech Week de Buenos Aires y pasé pues, por este espacio que se ve súper interesante y vi el logo de tu compañía y dije, qué chévere nombre, Satellites on Fire, ¿no? Y poco después, mira, estuvimos conectados primero para conversar y ahora acá en el podcast. Entonces, nuevamente, súper de tenerte en el podcast. Así es, sí, es un placer estar acá. Acá estamos en una zona nueva de Buenos Aires como parque de innovación que se está armando con algunas universidades, startups, así que está muy bueno el espacio. Bravazo. Bueno, antes de conversar sobre Satellites on Fire un poco, me encantaría que la audiencia pueda conocerte un poquito más. Y si están solamente escuchando, no están viendo el video, para percatarse de que Franco es bastante joven y has logrado bastantes cosas en en esta trayectoria que recién arrancas. Pero bueno, cuéntanos tú un poco sobre tu trayectoria profesional, las cosas que has venido haciendo antes de entrar a conversar sobre tu startup. Perfecto, creo que, bueno, yo en este momento tengo 20 años, trayectoria profesional no tengo tanta, digamos, previo a la startup. Nosotros empezamos en 2020 a nuestros 16 años. Estábamos en el colegio Ort, en una orientación de tecnología acá en Buenos Aires. El año previo, por ejemplo, yo ya formaba parte de Olimpiadas de Matemática, Olimpiadas de Informática. Siempre fui muy curioso de absolutamente todo, como a nivel personal. He participado de competencias de gimnasia artística, ajedrez, hice windsurf, trucos de magia en plazas a los 11 años, como que siempre fui muy variado y me interesaron muchas cosas. Entre eso, el año anterior, cuando teníamos 15 años, hicimos un proyecto que era básicamente un juego de obstáculos que se jugaba en 2 sillas de ruedas reales, que nos inspiramos en un jugador del equipo nacional de básquet sobre silla de ruedas.
y eso salió en los principales medios del país. Ahí empezamos ahí descubrí quizás el gustito por emprender con impacto, ya sea social o ambiental, digamos, impactar en un grupo de personas. Y ya el año siguiente fue que comenzamos Satellites on Fire, después de haber visto casas de familiares quemarse por incendios ocurridos en Argentina. Estábamos en el colegio Ort, hablamos y discutimos ideas con Satellogic, que es una empresa satelital argentina, y ahí entre una de ellas estaba el problema de incendios, y vimos que era muy grande el problema de incendios, tanto a nivel Argentina como en el mundo, y ahí decidimos ir por ese lado. Así que eso es una breve introducción. Y, digamos, ¿por qué decidiste, bueno, voy a mejor montar una empresa para resolver este problema y no mejor quizás sumarme a compañías como la que has mencionado de Satellogic o entrar a trabajar quizás a un corporativo que pueda estar vinculado de alguna manera a la problemática? Buena pregunta. Yo creo principalmente, por un lado, porque nos gustaba mucho desarrollar, como queríamos hacer algo de alguna forma propio, aunque sea una solución. Nosotros salimos muy con la mentalidad técnica de quiero hacer una solución innovadora, más que con cómo empiezo a hablar con clientes y conozco mejor la problemática. Entonces, en ese sentido, lo enmarcamos en un proyecto de secundario. Empezamos como proyecto de secundario la startup, que después lo decidimos seguir para que de verdad pueda llegar a impactar en la vida de personas, ¿no? Y ahí fue como, nada, nos lanzamos a desarrollar, estuvimos 4 meses desarrollando el sistema. Empezamos luego de esos 4 meses a hablar con personas y nos dimos cuenta de que no le servía a nadie. Ahí fue un golpe bastante fuerte, pero también un aprendizaje bastante fuerte de empezar a pensar en los problemas de los clientes, de las personas. No, pero es parte del proceso de creación de empresa, chocarse o toparse contra esos obstáculos y poder aprender de ellos, superarlos y seguir creciendo. Si quieres, cuéntanos un poquito el cómo fue este proceso de desarrollo de la idea, ¿no? O sea, desde que se dieron cuenta de esta problemática, como mencionas, los diferentes tipos de prototipos que pueden haber hecho, y así quizás eso nos ayuda a llegar a la solución actual y qué es lo que en este momento está funcionando y resolviendo. Perfecto. Nosotros tuvimos estos 4 meses donde básicamente fue un proceso de, vimos algunas ideas de qué se podía hacer con imágenes satelitales y vimos que el problema de incendios era algo grande. Como fue simplemente quisimos hacer algo para eso, a nivel tecnológico, que use imágenes satelitales y use inteligencia artificial. 4 meses 100% desarrollando eso, como enfocados en desarrollar una solución tecnológica, que a nosotros éramos todos técnicos y nos divertía mucho. Ahora, quizás el proceso más de ideación de algo más cercano a lo que es el mundo startup surgió después de eso, cuando presentamos el proyecto tecnológico del secundario y empezamos a hablar con personas. Ahí un mentor nuestro, que hoy en día se pasó por ser mentor, después advisor y después inversor, nos conectó con 2 personas que trabajaban con incendios. Ahí hablamos y ahí empezamos a conocer más cercanamente la problemática. No teníamos idea, entonces empezamos armando lista de preguntas que estaría bueno preguntar para conocer el problema, sin venir mucho de ese ambiente, ¿no? En ese sentido, empezamos a hablar cada vez con más personas que trabajaban en su día a día con incendios. Hoy en día ya hablamos con cientos de personas que trabajan con incendios y conocimos mucho la problemática, y ahí empezamos a refinar un poco más lo que buscaban. Primero tiramos todo atrás porque no servía, porque querían algo muy en tiempo real. Nos dimos cuenta que la problemática principal para reducir las pérdidas que se generan por incendios era detectarlos tempranamente. Así que nos pusimos 100% enfocados en eso. Luego de haber desarrollado una solución que ya funcionaba y que tenía 2 satélites que daban información cada 10 minutos, nos dijeron, no nos sirve estar todo el tiempo actualizando el sistema, así que por favor necesito alertas, necesito mensajes de los incendios. Entonces ahí fue que desarrollamos el sistema de alertas y dijimos, estaría bueno cobrar por el sistema de alertas si queremos que esto siga como de alguna forma sobreviviendo. Y ahí fue cuando primero lanzamos un formulario que la gente tenía que rellenar para empezar una prueba gratuita del sistema. Nos permitió hablar con mucha más gente, salimos en medios de comunicación, llegó mucha gente al formulario. Hasta el día de hoy más de 700 organizaciones rellenaban ese formulario que sigue activo todavía desde los inicios.
Y ahí empezamos medio a formar un modelo de negocios, como pensando en suscripciones mensuales, suscripciones anuales para nuestro sistema de alertas. Y hoy en día seguimos dando, por ejemplo, la parte de visualización de forma gratuita. Así que bueno, así fue un poco como se fue formando. Ahí no les ha pasado al estilo película de emprendimiento, ¿no? Que en etapa temprana viene y se acerca quizás a una empresa más grande y te dice, no, hey, pibes, me gusta lo que están haciendo, ¿qué tal si les compro la solución? ¿O no se han acercado a nada a ustedes? No tuvimos ese momento, por suerte. ¿No? Ahí la tentación de quizás vender temprano en vez de hacer esto crecer. Entonces, sí. Ahí cuéntanos un poco sobre este crecimiento que han venido haciendo. Sé que ha venido con levantamiento de capital. Danos un poquito más esa parte. Así es, perfecto. Bueno, ahí seguimos desarrollando la solución. Hemos pasado por varias aceleradoras. Hoy en día ya hemos pasado por 5 o 6, así que ahí podemos charlar de qué quizás vale la pena. Sí, de ahí. Esa es una pregunta que te tengo de cajón porque siempre me encanta saber el valor agregado que te pueden haber pasado cada una de esas, pero entraremos ahí en su momento. Perfecto, sí, así que bueno, pasamos por varias aceleradoras en su momento, empezamos a tener nuestros primeros clientes y hoy en día ya levantamos inversión. Un poco hablando de nuestro estadio actual, hoy en día tenemos más de 24.000 usuarios de la plataforma en 15 países de toda Latinoamérica. Logramos superar la rapidez de alerta del sistema de NASA y eso fue un poco lo que nos permitió crecer y llegar a muchas personas, haber salido en los principales medios de Latinoamérica. Y también trabajamos tanto con el espacio público como el espacio privado, digamos, gobierno o empresas. Y en ese sentido, el lado gobierno, por ejemplo, cerramos contrato con el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios en Argentina e implementamos el sistema en 70 centrales de bomberos del país y también trabajamos con las empresas forestales más grandes de Latinoamérica. O sea, empresas que básicamente tienen bosque y producen madera. Y también, como mencionaste, Jaime, levantamos ronda de inversión, hoy en día de $700.000, parte de inversores, digamos, de europeos, Estados Unidos, Latinoamérica, como financiadores o premios, por ejemplo, como del MIT, de Cornell University, y también de Green Climate Fund, que es el fondo de inversión de la ONU, que es el más grande del mundo en términos de clima. Y por último también quedamos en unos fellowships, como por ejemplo del fundador de Reddit, que también da $100.000 para, digamos, 20 personas de todo el mundo para desarrollar proyectos climáticos. No, está súper eso. Ahora después vamos a entrar un poquito a esa parte del, ¿no? Digamos, de estos financiamientos no venture capital, por decir así, ¿no? Porque tengo entendido que varios de esos son no te diluyen a ti como founder, ¿no? Exacto. Perfecto. Pero ya haremos eso, ¿no? Ahorita, como para terminar de entender y pulir bien qué es lo que hacen, ¿no? Un poquito, una manera de cómo verlo es qué es lo que los otros no estaban haciendo, que te dejaron la puerta para poder entrar y hacer este negocio. O sea, digamos que, ¿cuál era el state of the art en tu industria? Tengo entendido que era lo que hacía la NASA. ¿Qué era lo que hacían hasta en ese momento? Perfecto. Primero cuento, creo que ni siquiera di brevemente una oración de qué hacemos. Damos un sistema de alerta temprana de incendios forestales, usando satélites, cámaras en torres de detección e inteligencia artificial. En su momento nos distinguimos mucho del sistema de NASA, que sí es el más utilizado en Latinoamérica, que básicamente lo que hacemos es damos bastantes más cuestiones que ellos, damos más satélites, damos alertas por WhatsApp, que es algo que no dan, damos detección de rayos, que son la principal causa natural de los incendios forestales, proveemos datos climatológicos como mapa de viento, mapa de temperatura y humedad, damos la posibilidad de conectar cámaras en territorio y estamos por lanzar nuestro primer modelo de inteligencia artificial que está superando ampliamente a lo que hoy en día existe a nivel satelital, lo cual nos emociona bastante. Y digamos de lo que hay más a nivel privado, por ejemplo, hay empresas en Alemania que dan su detección, digamos, lanzando satélites para la detección de incendios. Hay empresas en Estados Unidos y hay empresas en Chile, Sudáfrica, que básicamente instalan cámaras. Y lo que nosotros hacemos es combinar ambas tecnologías
en una estrategia basada en software que nos permite básicamente llegar, digamos, a ampliarnos y escalar muy fácilmente con bajos costos y aprovechar lo mejor de ambas tecnologías, de la satelital y la de cámaras, que son súper complementarias. Entonces, y estar 100% enfocados en mejorar nuestros modelos de inteligencia artificial sin preocuparnos del hardware. Y desde ese lado también estamos formando la base de datos de incendios más grande de Latinoamérica, porque hoy en día hay países que tienen como de ciertas zonas base de datos de incendios, hay algunos países que no tienen. Entonces nosotros, al estar en contacto con tantas organizaciones de terreno, podemos estar nutriéndonos de toda esta información que a fin de cuentas va a ser lo que nos permita dar los mejores modelos. No, a mí me parece súper interesante. Y ahora, ¿cómo dirías tú que está o sea, me queda clarísimo todas estas diferencias que ustedes tienen contra los tradicionales, pero ahora cómo hacen para mantener este diferencial ahora que ya ustedes veo como que han dado la receta, ¿no? El uso de AI para poder escalar la limitación de hardware. ¿Cómo ustedes tienen pensado mantener esa diferencia, esa ventaja? Sí, bueno, también es parte que la estamos desarrollando, ¿no? Como no, la parte del desarrollo de inteligencia artificial es algo que lleva mucho tiempo. Para lo que estamos haciendo como algo que hoy en día no está en el mercado, en la parte de inteligencia artificial. Entonces, es un desarrollo que lleva mucho tiempo y estar como todo el tiempo enfocados en eso, como estamos muy claros de que los objetivos, no sé, los OKRs, objetivos y resultados clave de la empresa para los próximos meses, está en cómo detectar incendios cada vez más rápido. O sea, sabemos que es lo importante, entonces, sin importar la competencia, vamos a estar apuntando a cada vez mejorar en lo más importante. Entonces, si sabemos que lo de la detección temprana, de que detectar cada vez más rápido, es lo más importante y es lo que termina haciendo si alguien contrata un sistema de detección o no, vamos a estar 100% enfocados en eso. Entonces, 100% en tener nuestros equipos de inteligencia artificial enfocados y que toda la empresa sepa a qué apuntamos y qué es lo importante, digamos. A ver, yo no conozco mucho esta industria, pero ¿cómo es que calculan el retorno de la inversión a los clientes de ustedes? O sea, ¿hacen un comparativo de cuál sería lo que podría perjudicarles ese año por no contratarlo? ¿O lo que tenía que pagarle el seguro? O sea, ¿cómo hacen su matemática para ver, sí, me conviene pagarles a ustedes? Es difícil, la verdad que hoy en día es complicado y depende de nuestro segmento de clientes. O sea, tenemos muchos segmentos de clientes distintos, como por ejemplo, una central de bomberos ni calcula el retorno de inversión. Pero si hablamos, por ejemplo, de empresas forestales, está claro que el territorio vale mucho. O sea, por ejemplo, en Argentina, sabes que una hectárea de bosque implantado que se quema te cuesta entre $13,000 y $17,000. Entonces, ahí está el querer protegerla con todo, digamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es hacer análisis de los últimos 10 años de cuánto área se quemó para ver cuáles son las áreas más importantes a proteger. Entonces, eso es muy importante. Analizan, o sea, también está más o menos un precio por hectárea, un número por hectárea que las empresas forestales suelen dedicar a la protección de incendios. O sea, por ejemplo, en Chile tenés que invierten casi $50 por hectárea por año en protección de incendios. Es una locura para pensar en una empresa de 1 millón de hectáreas. Entonces, hay números que se tienen en cuenta, también teniendo en cuenta esto, el valor asegurado, el valor de cuánto vale el predio quemado y también de la posibilidad de ocurrencia del incendio. Y para el otro lado también hay algo de penalidades por no proteger algún tipo de área o por ahí no va tanto el tema. ¿Te referís penalidades del gobierno para las empresas? Sí. Entiendo que no. Lo que sí hay penalidades es para, por ejemplo, si una empresa de energía, digamos, de las que tienen las torres eléctricas con cables, si una de esas torres se cae y genera un incendio, las pérdidas del incendio van gran parte para la empresa energética. Eso sí que hay penalidades fuertes. Y también si se descubre que, por ejemplo, una empresa hizo una quema prescripta, o sea, una quema para renovar cosecha, y esa quema se hizo de forma ilegal,
no se reportó al Estado o se hizo en condiciones complejas donde se podía generar un incendio, eso también hay penalidades. Ahí veo, digamos, los múltiples casos que se podrían utilizar. Y ahora para la expansión que están ustedes previendo, o sea, ya has mencionado que tienen bastantes empresas en diferentes países, pero digamos que está concentrado principalmente en ciertos lugares en América Latina o en el mundo. ¿Dónde crees que están los mercados más atractivos para la solución que ustedes están desarrollando? Hoy en día estamos principalmente concentrados en América Latina, aunque vamos a comenzar un análisis de mercado en Estados Unidos. Y en ese sentido, se sabe que los países quizás más preparados, el país más preparado de Latinoamérica en términos de incendios es Chile. El 99,7% de los incendios son generados por el hombre, lo cual es una locura. Y son los más preparados, son los que más incendios tuvieron, de los países que más incendios tuvieron, de los países con más empresas forestales, con las empresas forestales más grandes y con más vinculación del ámbito público con el ámbito privado. Así que ese es un foco. Estamos muy enfocados también ahora en este momento en México, que tenemos una persona del equipo que está allá y tuvimos muchos como contactos con el gobierno. Por ejemplo, el Estado de México, tuvimos el sistema, digamos, los directores del Estado estuvieron usando el sistema nuestro durante un mes y mencionaron haber podido salvar vidas. Digamos que los meses anteriores tuvieron brigadistas que, digamos, murieron quemados por el incendio por un mal control o mal manejo y que gracias al sistema pudieron bajar esa tasa de mortalidad a 0, lo cual a nosotros nos impacta como un montón. Así que estamos enfocados en eso, México, quizás Chile, Uruguay y Argentina, intentando salir un poco de Argentina por la situación de crisis que hay. Me gustaría hacer como una especie de ejercicio así, future thinking, de hacia dónde va tu industria y cómo la tecnología lo está impulsando. ¿Cómo ves tú los próximos 10 años que cambiará el tema de los incendios, ¿no? O sea, en los últimos 50, 100 años, ¿cómo ha sido? Y cómo en estos próximos 10, pues, básicamente quizás llevarlo a cero, que no existan los incidentes. Sí, yo creo que es y va a ser cada vez más difícil. Los incendios no paran de aumentar, no solo que son cada vez más, sino que además son cada vez más rápidos y más difíciles de detener. Digamos, el comportamiento que hoy en día tiene un incendio es mucho más, es muy distinto del que tenía previamente. Lo cual hace esto, que haya más muertes por incendio, que sea más difícil de atacar y que sea más difícil de detener. O sea, principalmente por el cambio climático, porque las condiciones que estamos viendo son mucho más extremas que lo que había anteriormente. Entonces, está claro que cada vez va a haber más incendios. Hay mucho desafío en términos de cómo cambiamos la mirada de una mirada de apagar el incendio cuando ocurre a una mirada de prevención, de bueno, cómo hacemos que cada vez ocurra menos. Digamos, por ejemplo, Australia realiza quemas durante todo el año. Por ejemplo, la Australian Wildlife Conservancy, que es la que protege áreas de biodiversidad, hace quemas todo el año para que cuando ocurra la temporada de incendios no tengan tantos incendios. Porque para que se genere un incendio grande necesitas... Ya quemaste los insumos, entonces a la hora que va a haber incendios ya no hay que prenderse, por decir así, ¿no? Exacto. O sea, lo que hoy en día, lo que hace que haya incendios gigantescos es la continuidad y la cantidad de combustible. Entonces, si vos reducís la continuidad por, digamos, quemando áreas antes, con menos probabilidad de incendio, eso ayuda. Entonces, bueno, veo en la industria que cada vez va a haber más incendios, hay cada vez más proyectos de protección de la biodiversidad, entonces hay cada vez más proyectos de carbono, que son básicamente empresas que agarran un área que estaba siendo deforestada, la compran o co-desarrollan un proyecto con las personas del lugar y emiten créditos de carbono y se la venden a empresas como Microsoft o Google, por ejemplo, que emiten. Y de esa forma cada vez va a haber más protección de espacios de biodiversidad, de regeneración, reforestación y en ese sentido protección de estos predios. Entonces digamos que podemos dividirlo en estas dos categorías, ¿no? Prevención y luego la parte ya de acción, ¿no? Entonces, sí, en el lado de acción, digamos, llevándolo a números, ¿no? El tiempo de respuesta. Entonces, entre que tú alertas y hay una acción puntual, ¿cuánto tiempo es el promedio que suele haber? Buena pregunta. Hablar de promedio es dificilísimo. Okay.
sea, para que te des una idea, la empresa forestal más grande de Argentina tiene un promedio de aproximadamente 40, 50 minutos de tiempo de arribo. Pero ahora no podés comparar eso con un parque nacional donde tenés que caminar por caminos, o sea, por el medio del bosque durante horas para llegar al lugar. Y eso es también gran parte de los problemas de los incendios, digamos, de cómo llegas rápido al lugar fuera de cómo lo detectas temprano. Claro, porque al final si tú logras detectarlo 5 minutos más temprano, como que ahí no hay tanta mejora porque falta la parte de la acción después. Totalmente, sí. Y además, el problema es que hoy en día hay muchos parques nacionales o centrales de bomberos que no tienen sistema de detección. Entonces, ahí claramente tener uno por sobre no tener nada te genera mucha diferencia. Sí, te genera mucha diferencia. Pero es verdad que quizás unos 5 minutos en un predio donde tardás 3 horas en llegar o tardás 2 horas en llegar no es tan significativo. Pero en ese sentido creo que cada vez más se van a intentar adoptar tecnologías como los drones con carga para ir a apagar los incendios. Ahí, por ejemplo, ahí sí te sumaría, porque esos 5 minutos, si es que puedes inmediatamente llegar con un dron que tiene una carga menor, por lo menos esos 5 sí ya le generarían una ventaja sustancial. Entonces ahí sí esa combinación de identificación lo más temprano posible con una respuesta inmediata, ahí sí creo que tienes la combinación secreta. Sí, totalmente. Hoy en día, o sea, el dron no va a poder apagar el incendio, pero lo que sí va a poder hacer es contenerlo o, sí, eso, tranquilizarlo de alguna forma. Como que le va reduciendo la velocidad del crecimiento y hace que ese tiempo de respuesta de media hora, 45 minutos que mencionabas, ya no sea tan crítica como era en el pasado. Exacto. Pasa, por ejemplo, cuando un incendio llega a ser muy grande, no hay forma de apagarlo. O sea, vos lo que podés hacer es contenerlo, hacer que vaya más lento, pero no lo puedes apagar. Una vez que llega a cierto tamaño es imposible y lo único que tenés que hacer es esperar a que llueva. Ok, o que llueva. Y si no llueve, está fregado. O que se frene, digamos, porque se quedó sin cosas para quemar. Exacto, se quedó sin insumos. Ese es el problema. Pero podés con aviones, nada, ralentizarlo, digamos, hacer que vaya más lento. No, claro, totalmente. Y en prevención, ahí, por ejemplo, ¿cómo ustedes están contemplando esa parte de la ecuación? ¿No es algo que ustedes puedan ver usando la tecnología? Sí, prevenir de alguna forma también es cómo reducís el riesgo de que ocurra. Uh-huh. Nosotros, parte de lo que hacemos es, por un lado, desarrollamos reportes de área quemada. Entonces vemos una zona de un potencial cliente, vemos cuánto área se quemó en los últimos 10 años y vemos un poco cómo podemos aprender de lo que ocurrió para implementar estrategias que permitan un mejor ataque a futuro. Porque muchos de estos incendios se repiten, o sea, son en el mismo lugar. O sea, no es como que ya pasó una vez y nunca vuelven a suceder. Exacto, sí. O sea, para que te des una idea, digamos, si estás pensando en, no sé, tenés un predio forestal en cierto área, posiblemente tengas una ruta cerca, posiblemente tengas cierto vecino ganadero o cierto vecino agrícola, por ejemplo, y sabés que, digamos, si ya te ocurrió un incendio por una ruta porque cierto camión hizo chispa o algo por el estilo, es posible que ahí vuelva a ocurrir. También es posible que este vecino se le vuelva a descontrolar una quema. Entonces sí, hay ciertos factores que se terminan repitiendo en el tiempo. También terminando de responder la parte de prevención, otra cosa que estamos trabajando empezando a trabajar con algunas provincias, es la parte de quemas prescriptas, donde hoy en día en varios países de Latinoamérica vos podés requerir una autorización para hacer una quema dentro de, por ejemplo, un mes, y en un mes vos no tenés idea de cómo van a estar las condiciones climatológicas, meteorológicas. Entonces, en ese sentido, la gente puede hacer quemas prescriptas en un momento donde muy probablemente no la puedan controlar y se termine generando un incendio. Entonces, intentando de nosotros dar capacitaciones para las quemas o ser un punto intermedio entre los que reportan las quemas y el gobierno, para que nosotros podamos autorizar con datos meteorológicos que la quema se puede realizar, entonces pudiendo también minimizar la cantidad de incendios y para después detectarlos tempranamente, pero primero minimizarlos. Buenazo. Bueno, ya un poquito como para cerrar el tema del espacio en que estás y la tecnología que estás desarrollando, quiero entrar a la parte, digamos, que los diferencia, ¿no? Que es el tema del AI.
Y eso es una parte, está en dos la pregunta, ¿no? La primera es, ¿cuál es el rol, digamos, que juega AI en esto? Ya entrando quizás a un poquito más técnico, qué es lo que realmente está haciendo. Y dos, conforme se está abaratando esta tecnología, ¿cuáles son los casos de usos o dónde es que ves este impacto exponencial cuando se empieza a reducir el costo de AI? Vamos por la primera. Lo que hoy en día hace nuestro sistema satelital, digamos, nuestro sistema de inteligencia artificial, básicamente es mejorar la resolución de las imágenes satelitales. Digamos, agarra imágenes de un satélite que tiene mala resolución temporal, o sea, mala resolución espacial, digamos que, por ejemplo, cada píxel ves 2 kilómetros por 2 kilómetros de tierra, pero que tiene información cada 10 minutos. Intentamos de que mejore la resolución comparándolo con una imagen de un satélite que, por ejemplo, tiene 375 metros por 375 metros, pero que tiene información para cada 3-4 horas. Entonces, de esa forma, mejoramos la resolución y hacemos que tengamos mejor información cada menos tiempo, digamos, cada 10 minutos. Y de esa forma detectar incendios cada vez más chicos y poder dar un monitoreo más acertado y más certero. Entonces, ese es el rol que juega la inteligencia artificial en nuestro caso. Y con el abaratamiento de la tecnología, o sea, ¿qué cosa podría, o sea, cómo te juega eso a tu favor? La verdad es que no, por ahora no lo venimos viendo mucho porque nuestra inteligencia artificial no es una inteligencia artificial que pueda ser muy como replicable o usar herramientas que nos sirvan demasiado. Entonces, como desde ese lado, no es como que mejora ChatGPT o mejora cierto modelo de ese estilo y nosotros podemos usar eso y que Pues tú no funcione. estás usando inteligencia artificial generativa y eso, estás yendo para otro, Sí, digamos, como que desarrollamos algo muy propio, es algo muy específico y muy propio. Entonces sí, es complicado. En este momento no veo, quizás esto debería hablar del equipo técnico, pero en este momento no veo que ese abaratamiento a nosotros nos haga una diferencia muy significativa. nunca sabemos, ¿no? ¿Qué tipo de cosas sale a futuro que digas, wow, esto acá sí puede ser un game changer? Claro, sí. Algo sí que veo que va a generar un cambio muy importante de acá a futuro en la industria es las imágenes satelitales. O sea, hoy en día la industria satelital para la detección de incendios está bastante verde, bastante temprana, donde a nivel público no tenés muy buena información. Entonces, por eso necesitas que la inteligencia artificial mejore en lo que hoy en día hay para poder dar un sistema bueno. Y por otro lado, las empresas privadas de satélites dan precios muy altos para nuestro caso puntual, donde generalmente, por ejemplo, cobran por imagen, por kilómetro cuadrado, y nosotros necesitamos una extensión gigante de tierra todo el tiempo. Entonces, eso se hace impagable y hace que un modelo de negocios basado en imágenes privadas para la detección de incendios no sea posible. Así que yo creo que esto va a ir avanzando y va a ir mejorando para que todos los sistemas de alguna forma sean mejores. Claro, entonces, en otras palabras, más te interesa ver cómo empresas tipo SpaceX se están haciendo cada vez mucho más económico para las empresas que mandan sus satélites para capturar esas imágenes a un precio cada vez más económico. Exacto, eso es súper interesante. Sí, Sí. total. Súper. A ver, me gustaría usar este último segmento de la conversación, pero para hablar un poco sobre estos programas de aceleración, premios y cosas. Normalmente no hago esta pregunta porque digamos que quizás no es tan relevante, pero al ver que has pasado por varios, me despertaba un poco la curiosidad, porque yo siempre he sido los que, y yo, ojo, en el pasado también he pasado yo por programas de aceleración, he ganado premios, reconocimientos, pero siempre me quedo con esta duda de qué tanto te aportan y qué tanto estamos perdiendo el tiempo o es más para alimentar el ego, ¿no? Entonces es una pregunta un poco complicada, fea, pero quiero tu apreciación súper honesta. No tienes que decir si quieres el nombre de cada una de las organizaciones, sino en resumen, ¿no? ¿Te sirven estos programas? ¿Dónde está el valor? ¿Cómo los has aprovechado tú? ¿Qué hubieras hecho diferente? Perfecto. Sí, nosotros justo pasamos por eso. Pasamos por muchos programas de aceleración, recibimos muchos premios, muchos financiamientos y también inversión. Entonces, en ese camino fuimos aprendiendo. O sea, creo que hoy en día hemos pasado históricamente hemos pasado por programas de aceleración que hoy no postularía ni loco.
pero que en su momento nos sirvieron porque a nosotros nos faltaban los conocimientos de startup. Entonces yo creo que depende de los conocimientos de los founders y en qué momento esté la startup, a qué programas hay que postular y a cuáles no. Entonces, por ejemplo, en su momento hemos pasado por aceleradoras muy chicas, locales, que en este momento no tendría ningún sentido pasar. En su momento nos sirvió para ciertos conocimientos que necesitábamos. Ahora, si yo comienzo una nueva startup, no pasaría por esas, porque los conocimientos ya los tengo. Entonces depende de qué te ofrezca el programa. Luego de pasar por estas aceleradoras chicas, medio que decidimos no pasar por más, a menos que tenga mucho renombre, como por ejemplo Y Combinator, o Techstars, o 500 Startups, o Platanus Ventures. Como hay ciertas aceleradoras que ya son un paso posterior, tienen otro tipo de validación, y cuando hablas con inversores lo ven como algo muy positivo. Entonces cualquiera de estas que acabo de mencionar eran un paso posterior, no era lo mismo a lo que habíamos hecho. Entonces ahí como que se amplió esa gama y dijimos, ahora postularíamos a esto si es que postulamos. Claro, es como que este primer grupo que mencionas, aceleradoras, te conviene siempre y cuando partes desde absolutamente cero y no tienes mucho conocimiento y te va a ayudar a cortar tu curva de aprendizaje. Y este segundo tier, digamos, aceleradoras, es un poco más signaling, quizás es el ecosistema, de que estos big players consideran de que soy una empresa que vale la pena, ¿no? Una cosa por el estilo. Total. Entonces ahí se amplió como a estas aceleradoras. Una vez que pasás por una, en nuestro caso pasamos por Techstars, ya no tiene sentido pasar por las otras, porque es un porcentaje que vos diste de tu empresa, donde en las anteriores no habíamos dado porcentaje, por ejemplo. Es un buen punto, pero también para aclarar, no sé si en estas más chiquitas que mencionabas, ¿cuál fue la contribución que tuviste que dar? O sea, si tuviste que pagar por el programa, tuviste que pagarlo en cash o pagarlo con equity, o si es que simplemente fue 100% gratis porque es financiado por una universidad, empresa. Ahí, ¿cuáles eran las condiciones? Claro. En algunas era gratis, en la mayoría era gratis, en otras pagabas por el programa, pero nunca en esas más quizás pequeñas nunca dimos equity. Así que bueno, eso era como poner un poco la balanza. Y bueno, una vez que pasamos por Techstars, por ejemplo, medio como que ya sentimos que no tenía mucho sentido pasar por alguna o sea, por otra aceleradora. Una vez que pasas por Y Combinator, Techstars, 500 Startups, ya no tiene sentido seguir pasando por aceleradoras, y de cierta forma pasaste esa etapa. Y ahí pasamos a la etapa de levantar el financiamiento. Ahora, siempre en paralelo van dos líneas que nunca descartamos, que es una, aceleradoras muy de la industria, que nos vayan a conseguir contactos puntuales de industria. Yo creo que todos estos programas y premios, etcétera, dependen mucho del estadio en el que estés y qué necesitas. O sea, en este sentido, no sé, si nosotros vemos una aceleradora que está muy en la industria y que el objetivo del programa va a ser conseguirnos ventas en industria, posiblemente eso nos sigue interesando. Si eso no nos cuesta, o no nos cuesta plata, no nos cuesta equity, no daríamos equity por algo así, digamos, pero sí participaríamos. O la segunda línea, que es si nos da un premio o financiamiento importante, como por ejemplo, al principio formamos parte de premios o financiamientos de $5,000, $2,000, $10,000, que eso en su momento nos servía. Ahora, después de haber levantado una ronda de inversión de 700,000, quizás aplicamos a financiamientos un poco más grandes, que eso nos sigue sirviendo como financiamientos de $20,000, $50,000, $100,000 o más. Seguimos postulando, siempre teniendo en cuenta cuánto tiempo eso nos va a llevar, porque muchos de esos programas requieren mucho rendimiento de cuentas, requieren, digamos, una mentoría, vienen con alguna mentoría asociada. Entonces, haciendo ese costo-beneficio, decidimos si formar parte o no. Y bueno, y después de estos programas de aceleración y etcétera, ya pasamos al levantamiento de inversión, que ahí, post eso, ya no tiene mucho sentido las aceleradoras, y es más esto que vengo mencionando, o programas para contactos de la industria, o financiamiento de equity free, digamos, que no te tome porcentaje de la empresa. Cuando fuiste yendo todas estas etapas, ¿lo tenías así de claro o lo has ido aprendiendo en el camino? Claramente no. No. Es más, las primeras aceleradoras es como... No tenía ni esta distinción en mi cabeza. Y algunos emprendedores me preguntan como qué recomendaría, etcétera. Y a la gente que no viene del mundo startup le seguiría recomendando que forme parte de cualquier programa de aceleración para que conozca startups, para que conozca gente que conoce el mundo
y que pueda sacarse algunas dudas comunes o desafíos que tengan. Pero sí, no, todo lo fui aprendiendo en el camino. Fue algo que al principio postulamos a lo que aparezca y de ahí fuimos ganando y eso nos fue dando quizás más renombre también y eso estuvo bueno. Nunca quizás lo pensamos del lado del ego y por eso es que si hay algún premio que no trae financiamiento, no trae ningún valor, no vamos a postular. A menos que sea de, no sé, el MIT o algo que sí te aporte, pero no al ego, sino a la validación de la empresa. Claro, todo lo que al final te permita pues, cumplir los objetivos del negocio, ¿no? Entonces, hay que buscar ese balance, justo lo que tú decías, ¿no? O sea, qué tanto beneficio me va a traer versus el costo, ya sea en dinero, en tiempo o en participación de la empresa, ¿no? Entonces, no descartarlo de frente, pero sí tratar de ponerlo sobre una balanza. Y con la experiencia que ya tienes, ya sabes, puedes tomar una mejor decisión, pero para los que están recién arrancando y están escuchando esto, aquí tienen un consejo que pueden tomar en consideración. Franco, llegamos a la parte final del episodio. Aquí es un poquito más como para poder conocerte a ti, ya como persona a mayor profundidad. Te voy a hacer unas cuantas preguntas y a ver un poquito cuáles son tus respuestas, ¿vale? Bien. Bueno, arranquemos con una que me encanta siempre hacer, es ¿cuál es el libro que más ha influido en tu carrera profesional? Bien. En ese sentido, yo cuando comencé a emprender no leía muchos libros, no leía, digamos, entonces conseguía conocimientos por otro lado, videos, por ejemplo, o podcasts. Ahí hubo varios que me gustaron, el Tim Ferriss Show. Es uno de los primeros que yo escuché, de hecho, ese de paso, muy bueno. A mí me sirvió mucho, me gusta mucho. Digamos, Tim Ferriss soy uno de los fans de Tim Ferriss, pero un libro que me gustó mucho fue el Almanaque de Naval Ravikant, que habla de cómo construir riqueza, cómo ser feliz y habla también de filosofía. No sé si eso impactó tanto en mi vida profesional puntualmente, pero fue algo que me sirvió mucho. Algo que sí quizás impactó y va a seguir impactando en mi vida es Never Split the Difference, de Chris Voss, que habla de negociación, que él era un negociador del FBI. Y ahí un poquito cuál es digamos como que el arco del mensaje del libro, el mensaje principal. Difícil resumirlo rápido, pero mucho de estar muy al tanto de las emociones de la otra persona, ponerlas en palabra, veo que te sentís de esta forma, preguntas abiertas, no usar el porqué, porque el porqué se usa de una forma defensiva, el intentar de usar anchors, que básicamente es decir, un precio más alto del que vos buscás para anclarlo, sabiendo que después va a ir a un precio más bajo, antes de vos ponerte a negociar, que la persona se negocia sola. Es, por ejemplo, mira, este precio, la verdad que no nos sirve, estábamos pensando como algo distinto y ya la persona va a tirar una segunda propuesta. Entonces es como, hay ciertas estrategias puntuales que creo que están buenas. Está bueno, suena que tiene un montón de recomendaciones de cómo realmente manejar ventas exitosas. Sí, lo bueno es que negociar te sirve para todo en la vida. Ventas, levantamiento de inversión, es todo. Recruiting, o sea, al final una de las cosas que ayuda a distinguir una startup es que esa capacidad de jalar el talento correcto y probablemente esos hires que uno realmente quiere son los que quizás no están postulando a tu empresa y tienes que convencerlos a que se sumen a lo que estás haciendo, ¿no? Total, sí, 100%. Porque los que se suman a tu empresa porque escucharon que pasaste por Techstars o porque has levantado una ronda de inversionistas famosos, están ahí un poquito más para la foto, por el sueldo y no tanto por la misión. A ver, otra pregunta. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado y cómo lo superaste? Esta pregunta me cuesta. Hay muchos desafíos por los que pasamos. Uno fue muy fuerte, que fue hace ya un año que lo pasamos y lo superamos 100% por suerte, que fue un problema legal que tuvimos en su momento, sin entrar en detalles, pero un desafío muy grande, tanto a nivel emocional, como 8 meses con cierta inversión trabada que no podíamos como desencadenar y varias trabas que también eso a nivel emocional te saca mucha energía y de como debatir así con
con socios, cómo seguir, qué hacemos y etcétera. Por suerte eso se resolvió y hoy no trae ningún problema para la startup, pero eso sí que fue algo fuerte. Fue mucho también de conocerse, de manejar las emociones y de paciencia a full. Y después siento que hay muchos... Y también otro desafío fue que pasamos una vez de haber estado 4 meses desarrollando algo que después no le terminó sirviendo a nuestros potenciales clientes. Ese desafío fue aprender mucho de, bueno, qué requiere una startup sea exitosa, qué requiere una empresa sea exitosa. Ok, depende de que pueda dar un servicio o un producto que cierto grupo de personas quiera y que le genere cierta necesidad o problema importante en sus vidas, que se relacione con tiempo, amor o dinero de alguna forma. Y en ese sentido, siento que es con lo que todas las startups de etapa temprana estamos luchando, cómo llegar a lo que se llama Product Market Fit, que es cómo macheas el tema de producto con el problema que hay en el mercado. Esa es la etapa más difícil, es la que determina la supervivencia de la compañía, ¿no? Siempre hay esta percepción distinta, ¿no? Los founders dicen, bueno, ¿no? Fracasamos porque nos quedamos sin plata, ¿no? Fracasaron porque no llegaron al Product Market Fit a tiempo y se quedaron sin dinero, ¿no? Entonces, porque si hubieran llegado al Product Market Fit, probablemente hubieran podido levantar esa siguiente ronda de capital. A ver, si pudieras tener cualquier persona como mentor, ya sea viva o muerta, ¿quién sería y por qué? Justo los dos que se me vienen a la cabeza ahora, que son personas, bueno, que justo mencioné, es Tim Ferriss, que es una persona de la que es uno de mis ídolos. Siento que porque logró ser muy bueno en muchos ámbitos, como descomponer lo que se necesitaba para ser bueno en cierto ámbito de forma exitosa y cómo se necesita, qué es lo mínimo que se necesita para ser exitoso en eso y lograrlo. Como haber sido, él fue campeón de un concurso de tango en Argentina, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. Fue campeón de un campeonato de cierta lucha en Japón. De esto de poder de construir un problema o un desafío grande en qué es lo más importante en lo que puedo trabajar para lograrlo, siento que eso es muy, muy clave. Y Naval Ravikant también, de cómo mismo fue muy exitoso como emprendedor, fue muy exitoso como inversor y hoy es como un filósofo. A mí me interesa y me importa mucho la filosofía y cómo vivir una vida equilibrada también. Entonces también me interesa mucho desde ese lado. Los dos que ha dicho, la verdad me encanta y los vengo siguiendo desde hace muchísimos años. Han influido bastante también en mi manera de pensar. Entonces lo recomiendo bastante. ¿Cuál es la innovación tecnológica que más te ha impresionado recientemente? A mí, yo estoy fascinado con Starlink. A pesar de que parezca algo muy sencillo tener internet, es algo que en nuestra industria, por ejemplo, impactó muy fuertemente, donde muchas de las empresas que hoy en día con las que trabajamos no tienen mucha conexión a internet y siempre las instalaciones de internet eran súper costosas y llevaban mucho tiempo y hoy en día se usa Starlink. Se está empezando a usar Starlink. Y también a nivel personal tengo muchas ganas de irme a una cabaña en el medio de la nada a trabajar desde ahí con Starlink, que eso es poco posible en partes del interior, por ejemplo, de Argentina. Y eso me fascina y tengo muchas ganas de investigar cada vez más para irme. A mí realmente me sorprendió bastante Starlink porque creo que el tema de internet de manera satelital ya había sido probado, eliminado de la mente de todo el mundo, inviable. Y de ahí Elon Musk dice, no, vamos a hacerlo viable otra vez. Y sentí que fue como casi de un día para otro donde podías acá desde Lima comprar Starlink y te iba publicidad de Starlink. Es como que siento que esas cosas hubieran demorado muchísimo en llegar a todas partes del mundo y está, ¿no? Y funciona. O sea, la gente que lo utiliza me ha dicho que es maravilloso. Sí. ¿Cómo descomponer un problema tan grande en pones esto acá y tenés internet? Y eso sí, yo me acuerdo en la secundaria lo estudiamos, hubo un caso, no sé si de Motorola o de alguna empresa que lo intentó hacer exactamente lo mismo y le salió pésimo. Y eso, muy loco, sí que se logra ahora. Por eso me encanta que, digamos que a veces
una vez que vemos un fracaso, pensamos que todos los que vayan a intentar hacer lo mismo va a ser fracaso. Y mira cómo no es el escenario, ¿no? Puede ser timing, puede ser capacidad de ejecución. Hay muchas variables ahí, entonces no se desanimen si es que han visto en el pasado que algo no funcionó, no significa que no pueda funcionar a futuro. Última pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender en tecnología a una edad temprana? Le aconsejaría que, por un lado, le diría que para mí la edad no es una limitación, sino es una ventaja a la hora de emprender. O sea, tenemos la cabeza más abierta a los problemas de las personas y más abiertos al feedback, digamos, a recibir comentarios y cambiar en base a eso. También creo que en muchos casos, no es por generalizar, pero en muchos casos se tiene menos obligaciones que los que tenés como adulto, entonces tenés más libertad y podés tomar más riesgos, que creo que eso es importante. Y también creo que hoy en día se toma más como hay un valor en la juventud que antes no se reconocía tanto. Y qué les recomiendo es que empiecen a estar al tanto a problemas que tengan personas que los rodean. Digamos, ir al supermercado y ver cómo se le puede hacer la vida más fácil a la persona que atiende, ver qué malestares tenemos en nuestras vidas, qué malestares tienen las personas que nos rodean y ver si se pueden ofrecer soluciones a eso. Y que al fin y al cabo una empresa exitosa es eso, una empresa que puede resolver un problema de cierto grupo de personas. Y por último, creo que es importante estar rodeado de el mundo emprendedor. Entonces, empezar a vincularse con eventos de emprendedores, si se puede, con aceleradoras, que es un poco lo que estuvimos charlando hoy. Creo que eso también es clave para empezar a conocer, siendo externo, empezar a conocer cada vez más el mundo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, ¿no? Tienes ciertas ventajas, ¿no? Desde menos responsabilidades, también más energía probablemente, ¿no? Conforme vas envejeciendo, vamos quizás cansándonos con más facilidad de hacer ciertos tipos de trabajos o nos sentimos más cómodos con las cosas de la vida y tomamos menos retos, riesgos, entonces tiene sus ventajas y desventajas. Quizás la única desventaja que veo, y no es tu caso, y ahí es como que más bien ver cuál sería la manera de cómo evitarlo, y es que la mayoría de las personas jóvenes que quieren emprender no han tenido todavía un choque con el mundo suficiente como para decir, aquí vamos a hacer un cambio. La mayoría de las empresas que termino escuchando de personas jóvenes es, vamos a hacer más eficiente las reservas de canchas deportivas, vamos a hacer algo que sea para poder armar las fiestas más rápido, todo enfocado en los pocos problemas que están atravesando, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo haces para que esa misma energía, estas mismas ganas, este mismo apetito caigan en la industria textil, minera, salud, de seguros, de logística, cuando quizás no es un ambiente en el que están constantemente? No sé si eso a ti claramente no te pasó, pero ¿cómo haces para que otras personas puedan entrar en esos espacios desde joven? Muy interesante, muy interesante. Yo lo que diría es, o sea, por un lado lo que decía de estar atento a los problemas de otras personas, de adultos, por ejemplo, en ese sentido, que se pueda tener, o ciertas empresas o ciertas industrias. Y después, lo que yo haría también es pensar en cierto... yo estoy impactado por el cambio climático y estoy preocupado y digo, me pondría a ver cuáles son las principales causas del cambio climático o cuáles son las primeras causas de los problemas ambientales que hoy en día ocurren. Me haría un experto en cierto tema y una vez que te haces experto en cierto tema empezás a ver esas posibles fallas que tiene la industria. Entonces, y desde ese lado empezar a dar soluciones y proponer, sí, cómo resolverlo. Creo que eso también es otra forma clave que recomiendan algunas personas de Silicon Valley, que es hacerte un experto de cierto tema y empezar a encontrar estas fallas y hablar con personas que tengan este tipo de problemas o potenciales soluciones. Sí, si hay algo que veo bastante certero es que a veces los que están metidos en la propia industria por muchos años ya no ven cómo cambiar su propia industria, ¿no? Piensan Claro. que más bien no somos los expertos, ya conocemos todo, no hay nada que se pueda hacer. Las cosas son como son o es muy difícil el cambio.
toma una perspectiva de alguien externo que viene sin todos esos parámetros y limitaciones, aprende, se vuelve experto de esa industria, pero ya con la idea de, ok, yo sí sé cómo arreglar este problema, a pesar de que el establecido del mercado dice que no es viable. Y así han venido todas las innovaciones disruptivas en el mundo. Entonces, comparto esa observación que dices. Así es. Bueno, Franco, hemos llegado al final de la conversación. Te quiero agradecer un montón porque ha estado sumamente divertido esta conversación, conocer tu industria, la manera como estás ayudando a realmente solucionar un problema tan crítico y que tiene pinta de que sí, se viene para peor, pero esperamos que, digamos, esto sea una manera de cómo contrarrestarlo fuertemente. Si es que alguien quisiera entrar en contacto contigo, ¿cuál sería la mejor manera para hacerlo? Bien, me pueden escribir a mi Instagram personal, Fran Biau, Fran B corta IAU, o a mi LinkedIn, por ejemplo, Franco Rodríguez Biau. Perfecto. Bueno, nada, nuevamente, Franco, mil gracias por tomarte el tiempo para conversar con nosotros. Y nada, que sigan los éxitos. Bien, gracias por la invitación, Jaime. Un gusto estar acá. Chao, ya nos vemos. Chao, chao.